Bueno, ya arrancamos con todo. Bienvenidos a Tarde 24, bienvenidos a MMD. Hay mucha información, en un ratito vamos a contar. Atención porque se adelantan tal vez los anuncios. Hoy mismo va a haber novedades y por lo menos el presidente están trabajando contrarreloj para la firma del nuevo DNU con las nuevas restricciones sanitarias. Pero vamos a contar esto, que es un poco la discusión que hay en este momento. La segunda ola está de nuevo descontrolada, ahora van a ver los datos, de nuevo descontrolada. Se ha disparado de manera muy, pero muy fuerte los contagios en el interior del país. Hay provincias que están muy, pero muy comprometidas, es una curva de crecimiento exponencial y hay un rebote fuerte en Ciudad y en Gran Buenos Aires. Y eso está generando muchísima preocupación y la urgencia de tomar medidas contrarreloj. ¿Cuáles van a ser esas medidas? Ahora las va a adelantar Damián Lanz. E insistimos, el presidente, viendo los datos que en los últimos 2 días fueron desastrosos y que de alguna manera sacaron de esa pasividad que había, aparte de la dirigencia política que estaba diciendo, bueno, veamos un poquito más, a ver qué está sucediendo, fue un golpazo. Los datos también del día de hoy parece que vienen complicados. Bueno, el presidente adelantó la reunión con los gobernadores. Atención para tomar medidas. Está también Larreta en ese Zoom que está realizando el presidente en este momento con los gobernadores, que pensaba hacerlo a la tarde y lo adelantó hace un rato. Empezó la reunión a las 11 de la mañana. Y la discusión es esta. Descontrol de contagios, terapias llenas. Hay una situación muy crítica en varias ciudades importantes del interior del país, además de lo que ya contábamos que sucedía en Ciudad y Gran Buenos Aires. Y el reparto del costo político. Porque atención que hay un cambio, incluso en el discurso. Vamos a ver qué sale de este Zoom con gobernadores y también con Larreta en este momento. Pero de alguna manera Alberto Fernández y sobre todo Kicillof, que fue el que desde un primer momento decía acá hay que cerrar fuerte 2 semanas, hay que ser mucho más duros con las medidas y que siempre llevó en las últimas semanas a la mesa de negociación medidas más duras, más restrictivas, ahora se corre y dice, bueno, veamos a ver qué cierra Larreta, que asuma en todo caso en este momento la responsabilidad Larreta de mostrar qué quiere cerrar en la ciudad de Buenos Aires y en todo caso el Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, se va a plegar a lo que diga Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué esta actitud de decir, bueno, veamos primero qué quiere Larreta, qué quiere cerrar y nosotros nos plegamos, no nos mostramos nosotros como los que estamos propiciando e impulsando los cierres? Bueno, pues se están dando cuenta que obviamente hasta ahora han pagado mucho costo político y no así Larreta, que mantuvo una idea de que él quería más apertura y no afectar a la actividad económica, incluso el tema de escuelas. Y ahora se dan cuenta el propio Larreta que la situación es muy, muy compleja, el crecimiento de casos es mayor incluso en la ciudad de Buenos Aires que en el Gran Buenos Aires y lo están forzando Larreta que muestre en todo caso qué es lo que efectivamente quiere cerrar y qué no. Y en todo caso la provincia de Buenos Aires o el conurbano, porque hay distritos en el interior de la provincia que están directamente en fase 1, porque hay crecimiento también muy grande en el interior de la provincia de Buenos Aires, se plegará a lo que está proponiendo Larreta en términos de restricciones. Ahora vas a contar, Damián, estas cosas que están dando vuelta, que salieron del gobierno de la ciudad y que hay que ver si en este Zoom que está ahora hace 2 horas con el presidente, Larreta ha puesto esto sobre la mesa, ¿no? El cierre de fin de semana y qué otros temas. Sí, este es el Zoom que terminó o todavía siguen en... Todavía continúa, Maxi. Todavía continúan, sí. Un Zoom largo, empezó a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Ahí está Alberto Fernández con Bisotti, con Guado de Pedro y bueno, están ahí desfilando los gobernadores y ahí también está Larreta. Exactamente, Larreta, hoy también es el turno de Kicillof y de hecho también del gobernador de Mendoza y del vicegobernador de la provincia de Córdoba. Los menciono porque son los distritos que hasta ahora venían teniendo más conflicto para, de hecho, acordar las medidas. Vos decías, Maxi, Larreta está proponiendo, desde un ratito vamos a contar los detalles, y como vos decías,
no solamente importa lo que va a proponer Larreta, sino el nivel de detalle que le aporta a la provincia de Buenos Aires, que de hecho está desconfiando un poco de esta propuesta de cierre de Horacio Rodríguez Larreta, porque entienden que si se cierran los comercios, pero por ejemplo se permite la actividad deportiva, incluso individual, al aire libre, no sería un cierre total. Vuelve probablemente la discusión por los runners, pero este va a ser uno de los temas, Maxi. Bueno, ahora vas a contar entonces, porque no, en principio lo de Larreta no es un cierre total el fin de semana, sino cierre de comercios y gastronomía. Exactamente, pero que no queda claro porque todavía no explicitó qué pasa con la circulación de las personas. Es decir, si uno va a poder salir de su casa, no solamente para ir a hacer una compra, sino incluso para salir de paseo solo. O ir a hacer deporte, a un club y demás. Claro. ¿Y eso va a estar restringido también o no? Exactamente, eso no fue explicitado, así que un ratito vemos lo que sí dejaron entrever hasta ahora desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lo que vos decías, el gobierno bonaerense quiere saber exactamente de qué se trata, para sumarse o para decir no, respeten el decreto de necesidad de urgencia, que con eso al menos se había ayudado a bajar el nivel de casos. Bueno, más allá de las especulaciones políticas, de cómo reparten el costo, obviamente nadie quiere cerrar. Todos se dan cuenta que eso significa un golpe enorme a la actividad económica, que la gente está exhausta, está agotada, que no quiere saber nada con el tema de los cierres y además encima todo lo que significa en términos no solamente de actividad económica, sino también desde el punto de vista de que no hay un Estado hoy que esté asistiendo a los sectores que cierran como el año pasado porque están en pleno ajuste fiscal con lo que contamos todo el tiempo. Bueno, en este panorama no hay duda de que algo hay que hacer porque vamos a ver los datos de lo que está sucediendo en este momento con la pandemia, pero los dos últimos días han sido días de un descontrol total de casos, de contagios, que sorprendieron a todos, ¿no? Ahora vamos a contar cómo Argentina está en este momento liderando todos los rankings, el ranking de contagios per cápita a nivel mundial, del ranking de fallecidos per cápita. Hay una situación donde ahora sí la segunda ola, como veíamos en algún momento que ocurría en otros países, está golpeando con todo en la Argentina y no se sabe hasta dónde puede llegar. Ayer, de nuevo, 39.000 casos. Acá, más allá de que hay un tema estadístico que se están metiendo, como ocurrió el otro día, 4.000 o 5.000 casos que no se habían cargado de Formosa, claramente se está en un nuevo nivel, se está en los 35.000 casos diarios, contagios diarios, que es un nivel enorme y que sobrepasa todas las estimaciones. Recuerden que cuando se llegó a mediados de abril y se empezaron a poner estas restricciones, hace 3 semanas el presidente hizo el DNU más restrictivo, se había llegado a total país de 24.000 casos diarios. Ese era el promedio diario última semana. Después bajó alrededor de 20.000 casos diarios y ahora estamos hablando de alrededor de 27.000, 28.000 casos diarios promedio la última semana y ojo que un pico de arriba de los 35.000 casos en los últimos 2 días. Bueno, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, ojo que la situación también marca un rebote muy, muy fuerte. A fines de abril se había llegado a 3.100 casos diarios, 2 semanas con esos niveles. Después bajó con las restricciones que se aplicaron con el cierre a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y fíjense la curva cómo da la vuelta y está pegando un rebote fuerte. Ayer fue el segundo día consecutivo, arriba de los 3.000 casos diarios, de nuevo la ciudad de Buenos Aires, mucha preocupación, pero si uno toma el promedio, últimos 7 días, se está arriba de los 2.600 casos diarios, que es verdaderamente una situación muy alarmante. De hecho, la ciudad de Buenos Aires, ahora la van a ver, última semana tiene más de 20% de aumento de casos, está incluso por arriba del aumento de casos del Gran Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires también, ayer un pico de más de 14.000 casos, fíjense, es exactamente la misma curva. El pico de la segunda ola baja por las restricciones y ahora de nuevo para arriba, y ojo que sigue muy alta la positividad, que es la línea roja en la provincia de Buenos Aires, cerca del 40%, es decir, de cada 10 test que das, 4 te dan positivo, y sobre todo hay un crecimiento muy grande en el interior de la provincia de Buenos Aires, mucha preocupación. Bueno, sigamos repasando los números. El interior del país está descontrolado. El crecimiento, ayer hubo más de 22.000 casos en el interior del país. Aún si le sacamos los 4.000, 5.000 casos que se sumaron extra en Formosa, que de los últimos meses no se había cargado, algo inexplicable. Pero aún así hay un crecimiento muy vertical de la curva en el interior del país y eso está haciendo sonar todas las alarmas desde el punto de vista de la pandemia. Y además, ojo con este dato que viene ahora, el que sigue.
Si uno mira la línea verde, que es la de 22 provincias, sin contar Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, es decir, es interior de provincia de Buenos Aires, más el resto de las provincias, fíjense la línea verde. Es un crecimiento exponencial, vertical, se descontroló todo en el interior del país, y en el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana, que es la línea blanca, había tocado un pico de casi 13.000 casos diarios, bajó notoriamente con las restricciones del decreto de las últimas 3 semanas, y fíjense la última semana cómo pega la curva de nuevo hacia arriba, de nuevo arriba a los 10.000 casos diarios el área metropolitana. Es decir, hay rebote en el área metropolitana y esa es la preocupación, y ese rebote es más fuerte en la Ciudad de Buenos Aires sobre todo, y hay descontrol en el resto del país, y eso es lo que se está discutiendo en este momento. La línea amarilla es el rebote en la Ciudad de Buenos Aires, fíjense que es más vertical, es más pronunciado. La línea punteada roja es el rebote en todo el AMBA, el área metropolitana, incluida Ciudad de Buenos Aires. La línea azul es el rebote en el Gran Buenos Aires. Hay rebote en todo el área metropolitana, más marcado en la ciudad, por eso ahora le están pasando la responsabilidad política de que asuma el costo de cerrar primero Larreta y después van a ver cómo se pliegan Kicillof y en todo caso Alberto Fernández con el área metropolitana. Y estos datos también se pueden ver en porcentajes. Fíjense, venían bajando las cosas. Últimas 2 semanas es la barra azul, que muestra todavía descenso, porque justamente lo que decíamos, el decreto de las últimas 3 semanas estaba dando efecto, pero en la última semana rebota todo. Rebota la Ciudad de Buenos Aires con 21,7% más casos en la última semana respecto a la semana anterior. Rebota el Gran Buenos Aires con 12,6% más casos. Y el promedio del AMBA son 15% más casos en la última semana. Es un rebote que genera mucha preocupación. Y después, ojo que en algunas zonas del Gran Buenos Aires, zona norte, está creciendo en la última semana 24% los casos, pero lo que genera mucha preocupación es esto. Interior de la provincia de Buenos Aires sigue creciendo. Últimas 2 semanas creció 27% y la última semana creció 48% los contagios en el interior de la provincia de Buenos Aires, y el resto del país, sin el área metropolitana, sin el AMBA, última semana 52% más contagios. Es decir, hay un descontrol de contagios y eso está impactando muy fuerte también en el crecimiento de las terapias intensivas. Bueno, esto es Santa Fe, ahora vamos a hablar qué medidas restrictivas se están aplicando en Santa Fe. Esto es Córdoba, también, de nuevo, la curva da para arriba, también mucha preocupación, ayer también más de 4.000 casos en Córdoba, y esta curva de las terapias intensivas que hace sonar todas las alarmas, se sigue ocupando la terapia intensiva, fundamentalmente porque lo que pasa en el resto del país ahora, ya está muy ocupado a nivel pleno en área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, pero está estabilizado, más o menos tanto Larreta como Kicillof en ese aspecto dicen, bueno, lo estamos manejando, el problema es el descontrol en el resto del país y por eso las medidas. Bueno, vamos a ver qué está pasando en este momento en la calle y ahora vamos a contar efectivamente las medidas de Larreta y también de los gobernadores. Está en Puente La Noria Leo Godoy. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buenos días. Bueno, aquí se vivieron momentos de muchísima tensión en Puente La Noria. Sí, porque esta mañana llegaron manifestantes, son feriantes de La Salada que reclamaban por la apertura obviamente de ese lugar y venían con la intención de subir allí donde ves la policía y hacer este trayecto y llegar hasta aquí, hasta el camino Presidente Perón y llegar al Puente La Noria y cortarlo. Bueno, la policía se anticipó a esa situación y ¿qué hizo? Estableció ese cordón, un doble cordón, ¿sí? Con fuerzas especiales, también vas a ver motos, que contiene a los feriantes sobre lo que es la estación de servicio, la playa allí, casi en el cordón de la calle, ¿sí? Y no les permiten pasar hacia este lugar. Esta mañana estuvo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, charlando aquí con los manifestantes y también estableciendo el pedido de que no corten, pero que también no les iba a permitir subir hasta esta zona para generar lo que vemos nosotros habitualmente, que es un caos de tránsito. Leo, exactamente qué es lo que está reclamando, porque esto es un poco, te marca el límite también de la política y de las medidas que quieren aplicar de restricciones necesarias, por esto que venimos contando, por la explosión de contagios y el rebote en el área metropolitana. Pero claro,
¿Qué están reclamando efectivamente? Porque hay mucha feria, además de la Salada, en el Gran Buenos Aires. Y si vos vas a una política más restrictiva, supuestamente Kicillof ya esto lo tiene cerrado. Sí. Está con este decreto cerrado, pero ahora querés cerrar más todavía, ser más drástico todavía, por lo menos el fin de semana. ¿Qué es lo que están reclamando? Sí, ellos están reclamando, son directamente de la Salada y lo que piden es la apertura del lugar para poder vender. Y obviamente se fueron sumando lo que son las ferias satélites de aquí de la Salada, pero con el quizás lo que puede significar el cierre total y sobre todo los fines de semana, que es un momento donde se realizan muchas ventas. Y bueno, con esa preocupación se acercaron, pero fundamentalmente son feriantes de la Salada, Maxi, que piden la reapertura del predio. Bueno, Leo, te quedas ahí. Vamos a ver, porque en la 9 de julio también, ahí está, veo el Polo Obrero, está Diego Nicolás. Otro reclamo, atención, porque se empieza a mover también la sociedad, justo en un momento donde están diciendo, bueno, a ver cómo desactivamos la circulación de gente. Y miren lo que es en este momento la 9 de julio. Diego. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Y mirá, de hecho, confluyeron hoy aquí en la 9 de julio varias movilizaciones. Es decir, cada una traía a su gente y confluyeron en un mismo lugar a partir de prácticamente las 7:30 de la mañana. Por un lado vinieron estudiantes universitarios y terciarios que estaban reclamando por las becas Progresar, estaban reclamando también por conectividad y dispositivos tecnológicos para poder conectarse. A esa manifestación se le sumó esta que todavía está, que es del Polo Obrero y otros partidos de izquierda que adhirieron a ese pedido y todavía están acá. Pero en medio de todo eso, llegaron los que trabajan la tierra, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que hicieron una especie de feria con verduras y frutas, las colocaron todas sobre la calle, sobre la avenida Corrientes, hicieron un acto y luego le regalaron a la gente esos productos. Los de la Unión de Trabajadores de la Tierra ya se fueron, ya regalaron los productos, hicieron el acto, dejaron planteado su reclamo y se fueron. Todavía quedan, como vos podés ver, algunos partidos de izquierda, con Polo Obrero, MST, el Movimiento Teresa Vive y algunos más que se encuentran sobre la avenida Corrientes por ahora, bloqueando algunos de los carriles. Ya se rehabilitó un carril de Corrientes y está totalmente habilitada ahora la avenida 9 de Julio en ambos sentidos. Ahora fíjate qué interesante, Maxi, ¿no? Porque, a ver, corregime, ¿no? Desde el móvil. Pero son internas dentro del gobierno, porque la UTT tiene funcionarios en el gobierno. Por ejemplo, el presidente del Mercado Central, Nahuel se llama, viene de la UTT, es de la UTT. Y lo que están, en definitiva, también peleando son espacios dentro de los ministerios, porque hay internas muy fuertes de los movimientos sociales, tanto en el Ministerio de Desarrollo Social como en el Ministerio de Agroindustria. Es decir, son internas del mismo gobierno. Esa imagen que estamos viendo del Polo Obrero no es interna del gobierno. Esa es la de izquierda tradicional, sí, que se sigue movilizando y que plantea, se fue Macri y se quedó Alberto Fernández, pero el FMI sigue. Totalmente, pero además de digamos, los que los corren por izquierda, que no están dentro del gobierno, que hay muchos espacios de ese tipo, hay espacios que tienen lugar dentro del gobierno. Lo que contaba recién nuestro compañero desde la calle, la UTT, que acababa de irse, tiene funcionarios en el gobierno y lo que reclaman son espacios dentro de los ministerios que están loteados. Sí, atención con esto, vamos a ver qué está pasando en 11. Tenemos otro, Nacho Botaro está en 11. Nacho, a ver qué está pasando con la movilización ahí de gente y la circulación ahí en 11. Sí, Maxi, buen mediodía. Sí, nos venimos hasta la estación de 11 porque a la espera de lo que podría llegar a ser nuevas restricciones al transporte. Bueno, vemos que en este momento quizá ha bajado un poquito la circulación de gente. Recordemos que ¿cuáles son los pedidos para poder utilizar el transporte público hoy por hoy, ¿no? Hoy para utilizar el transporte público necesitas en primera instancia sacar tu lugar en Reserva tu Tren y además presentar acá en los controles de Policía Federal Argentina, que se encarga de los controles no solamente acá en la estación de 11, sino también en Constitución y en Retiro, de pedir el permiso de circulación habilitante. Ahora la cuestión es si a partir del nuevo DNU que se estará presentando a partir del día de mañana, habrá modificación en la lista de personal esencial.
qué tipo de actividad seguirá siendo esencial y qué restricción habrá en el transporte público. Por el momento siguen siendo las mismas que están rigiendo desde la última actualización del DNU, pero ahora hay que ver qué va a pasar a partir de mañana y en especial en Capital Federal, teniendo en cuenta el posible cierre los fines de semana. Bien, volvemos ahí en cualquier momento, Nacho. No, estaba pensando esto. Por ahora la calle está medianamente para el gobierno controlada, pero ojo que hay reclamos todos los días. Todos los días hay reclamos y cuando sacamos y le decimos a un funcionario de desarrollo social, dicen, bueno, pero no sabés los reclamos que desactivamos, que no llegan a la calle. Y bueno, ¿y cómo no va a ser así si la situación económica es desastrosa? Después vamos a ver los números, lo que está pasando con la aceleración inflacionaria, la caída del poder adquisitivo salarial, pero de todo, de jubilaciones, de AUH, de salarios públicos y privados, y además el tema de los reclamos por la actualización de los planes sociales, ¿no? Que es un poco lo que veíamos ahí con el polo obrero. Bueno, a ver, medidas que está evaluando Larreta y que hay que ver si debe haber puesto ya sobre la mesa en este Zoom que continúa en este momento con el presidente y con otros gobernadores. Exactamente, Maxi. Vamos a repasar, porque de hecho la mayor expectativa ahora es ver cuál va a ser exactamente el plan que va a proponer Larreta y después cuál va a ser la respuesta del gobierno bonaerense. Recordemos que el resto de los gobernadores, muchos han ido anticipando medidas. La propuesta de Larreta es esta suerte de cierre total, vamos a ponerlo entre comillas, los fines de semana, que como mínimo implicaría que desde las 18 o las 19 de los viernes y hasta las 6 de la mañana del lunes siguiente haya una fuerte restricción que como mínimo implique que solamente puedan abrir los comercios esenciales. Por ejemplo, de hecho, bares y restaurantes solamente podrían funcionar para delivery o takeaway, pero no podrían recibir clientes ni siquiera en la terraza, en la vereda, en el patio. Es decir, como una fase 1, pero solo de fin de semana. Exactamente, solo de fin de semana. Y por otro lado, sí, Larreta insistiría en sostener la presencialidad en las aulas, el nivel inicial y primario, y en la semana, el resto del tiempo, acotar el horario comercial, que sea a partir de las 11 de la mañana y como máximo hasta las 19 horas. De todos modos, esta propuesta, Maxi, todavía tiene muchos baches, muchas dudas sobre, por ejemplo, qué pasa con la actividad individual deportiva al aire libre. ¿Se va a permitir que alguien salga a correr, que alguien salga a andar en bicicleta, que alguien salga con su auto a recorrer? Bueno, se suspende el fútbol también. No, No, porque está planteando cierre total el fin de semana. no, pero eso no depende de Larreta, sino del gobierno nacional. Pero bueno, está bien, está enviando el mensaje de que el fin de semana no se puede hacer nada. Bueno, claro, o sea, si se regiría solo por esta propuesta del Rodríguez Larreta, no sé, los Boca, River, Vélez, los partidos en la ciudad San de Buenos Lorenzo Aires no se no podrían se podrían Y hacer. como ahora existe que los partidos en la ciudad de Buenos Aires se pueden jugar hasta las 18 y en otras provincias que no tienen alerta rojo se puede jugar más tarde. Te hago, bueno, a ver qué quiere Kicillof. Ahora, lo de Kicillof es, como mínimo, lo que está insistiendo es que la ciudad de Buenos Aires cumpla con las restricciones que ya están vigentes. Insiste con el tema de las clases, pero también, por ejemplo, con que la restricción para los restaurantes se cumpla, algo que no siempre se cumple. Y después lo que vuelve a pedir es que se reempadronen o que se depure la lista de los autorizados a usar el transporte público, porque hoy, Maxi, el que quiere tener la autorización para subirse al tren no es tan difícil conseguirla. Y lo que dicen desde la provincia de Buenos Aires es el padrón actual de los que tienen el permiso de circulación con transporte público tiene la lógica del verano, en donde prácticamente no había demasiadas restricciones. Y lo que vos decías al comienzo, se plegarían eventualmente a la propuesta de Larreta si queda en claro qué van a hacer. Es decir, lo que dicen es, si solamente implica que cierran los comercios no esenciales, pero se puede circular igual, no estarían del todo de acuerdo. Entonces quieren esperar a la propuesta de Larreta para sumarse o insistir con lo que viene diciendo la provincia de Buenos Aires, que se cumplan con las restricciones que están presentes en el decreto vigente. Evidentemente hay mucha desconfianza también allá política, a ver quién paga el costo político. Larreta, que plantea la presencialidad de la primaria, o por lo menos algunos grados de la primaria, también lo ha tomado como una bandera política, porque estamos hablando de 2 semanas en el peor momento de la catástrofe de todos los países del mundo, En el peor momento de la catástrofe suspendieron actividades, también las clases.
Es cierto que la Argentina tuvo el año pasado una catástrofe desde el punto de vista educativo, que la cuarentena fue larguísima, que las vacunas no están, o que no están en la medida que debieran estar a esta altura, porque se sigue con una vacunación que es lenta respecto a lo que es otros países. Pero bueno, la realidad te marca que la catástrofe la tenés adelante y hay mucha desconfianza y oportunismo político. Cada uno quiere satisfacer a su electorado, es decir, mostrar que, bueno, sí, voy a cerrar porque algo voy a hacer, pero mantengo esto porque si no bajo una bandera. Bueno, vamos a ver qué surge, si pueden consensuar efectivamente en este Zoom que están realizando con el presidente. Te quedó una placa, más, sí. Propuestas generales, digamos, del Gobierno Nacional para todos los gobernadores, que le está reclamando el presidente en este Zoom, como también lo hizo ayer, medidas drásticas para frenar la circulación, que los anuncios, los controles, o sea, que haya controles para que las medidas sean efectivamente que se cumplan. No esperar a que se publique el DNU, porque ya saben el contenido. Lo que está diciendo es háganlo ahora. Muchos gobernadores ya lo anticiparon. Y un tema, Maxi, que lo tratamos en un ratito también, cuando hablemos de la ley pandemia, que se va a debatir en un rato, se bajaría 1 hora la prohibición de circulación para las zonas de alarma, como el AMBA, de las 20 a las 19. Esto también se está negociando para incorporar el proyecto de ley, pero eso lo vemos un ratito. Bueno, también se lo ve al presidente, insisto, diciendo un poco las cosas obvias, pero también tratando de esquivar el costo político que sabe que tiene toda esta situación, que es ponerse al frente y decir, miren, hay que cerrar esto, hay que cerrar lo otro y lo voy a controlar. Voy a aportar también la fuerza de seguridad para controlar esto. Está el doctor Luis Cámara, que estuvo ayer en el Zoom con el presidente. Tengo entendido que ahí todos los expertos le dijeron, bueno, mire, presidente, en este momento no hay magia, no es que puede hacer una martingala y sacar algún conejo de la galera y sacar una fórmula distinta, porque estamos en una situación verdaderamente crítica. Pero bueno, ¿cuál fue la recomendación concreta? Doctor Cámara, gracias por atendernos, como siempre. ¿Qué tal, Maxi? Hace un tiempo no nos veíamos. Bueno, tal vez se recomendó que hay que hacer restricciones más marcadas, unas posturas más estrictas, un tipo fase 1 por 14 días, otros un poquito más laxa, y algunos como yo insistiendo mucho más que sobre todo los distritos provinciales cumplan con el postulado que se ha hecho muy bien desde el punto de vista técnico del semáforo sanitario elaborado oportunamente por el cuerpo técnico del Ministerio de Salud, para que cada intendente pueda tener una herramienta, un instrumento con el cual manejarse, que tomen la decisión, que lo tienen que hacer. No lo han hecho varios de los distritos y ahora tenemos el interior muy mal. Más allá del AMBA, que es lo que moviliza mucho políticamente y todas las noticias, hoy por hoy la mayor cantidad de contagios están en las provincias, y muchos de ellos con una condición de estructura sanitaria más débil que lo que es el AMBA. Entonces es imperativo, imperioso, estricto, pongamos el término que uno quiere, que tiene que aplicar los protocolos restrictivos tal cual se han postulado con el semáforo sanitario que hizo el Ministerio de Salud, que me parece muy oportuno. Y mientras tanto acá la gente tiene que entrar en un autocuidado, como digo yo, lo máximo posible y usar el barbijo todo el tiempo. Estamos en una situación muy difícil, Maxi, no solamente por el número de contagios, que es dependiente que el virus en este momento nos está poniendo en la cancha, digamos, en la cancha de juego, los peores variantes que hay en el mundo. Tenemos 5 variantes, pero una peor que la otra, los cuales hay 2 que tienen poco impacto, que es la de la India y de Sudáfrica, que me parece que no van a tener mucho impacto, pero la variante de Manaus, la variante andina, que pasa desapercibida, pero es complicadísima, y la de Kent, que es la que ha contaminado toda Europa y gran parte de Estados Unidos, están gozando de muy buena salud. Son todas muy contagiosas. Y es lo que está pasando. Fíjense que cuando aparecen brotes, de repente, por ejemplo en el fútbol, en el River, 20 contagiados, una cosa increíble. Y eso porque son tremendamente contagiosas. Los ejemplos que hemos visto de esos chicos que se fueron de viaje a Cancún, que venían 50 de 150 contagiados, el otro eran 30 de 50. Eso para que vean la contagiosidad que estamos padeciendo en este momento por estas variantes. Ahora, doctor, no sé qué impresión le quedó del Zoom con el presidente, pero ¿no tiene la impresión de que así como la dirigencia política, el año pasado el propio presidente estaba al lado de Larreta, de Kicillof, y no dudaba en decir, bueno, vamos a restringir esto y vamos a avanzar, y él
explicaba los mapas de los contagios y después decía cómo había que seguir con las restricciones y demás. Ahora están tratando de tirarse toda la papa caliente porque saben que tiene un costo político enorme cerrar cualquier cosa, pero la situación desde el punto de vista de los contagios es muchísimo peor de lo que era el año pasado, cuando sin ninguna duda, cuando la sin dirigencia ninguna política duda. jugaba a ser los héroes y los salvadores de la Argentina y que iban a aplicar algo que efectivamente diera resultado. No, sin ninguna duda que la situación es francamente peor. Estamos probablemente en el momento más difícil de la pandemia y yo creo que dentro de poco tiempo, cuando vengan más las vacunas y el virus también en el momento dado se tiene que ir, vamos a pasar a un estado de estabilidad, pero hay que pasar este estado. Lo que es el mes de mayo, probablemente gran parte del mes de junio van a ser situaciones muy complicadas. Y hay que ponerse a la altura de las circunstancias más allá del costo político. Maxi, más allá del costo político, tenemos que estar unidos, estamos en guerra y aun las distintas facciones políticas se tienen que poner de acuerdo para pelear con un enemigo en común. Hay un solo enemigo, se llama coronavirus. Yo no sé cómo pensamos que el enemigo es el dirigente de turno. En todo el mundo occidental pasa lo mismo, están todos peleados con los gobiernos. Es una equivocación conceptual. Hay que pelearse contra el virus, no contra los gobiernos. Doctor, En todo caso, los gobiernos harán bien o mal las cosas, están a la defensiva de lo que el virus quiere. Pero el enemigo es el virus. ¿Sacaron alguna conclusión? Porque uno ve, la verdad, que hay bastante normalidad en la actividad de la calle. Incluso estamos viendo ahí en la 9 de julio de nuevo una manifestación. Bueno, también ahí hace un rato estaba más nutrido el tema de Puente de la Noria, Feriante de la Salada. Es decir, también la sociedad se moviliza porque desde el punto de vista económico está en una situación dramática. ¿Sacaron alguna conclusión ayer con el presidente de qué se puede restringir o alcanza con prorrogar el DNU que el presidente emitió 3 semanas atrás y cerrar los fines de semana como quiere Larreta, al parecer en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente se va a tener que plegar también el Gran Buenos Aires, porque es todo uno en el AMBA, ¿no? No alcanza eso, hay que hacer restricciones un poco más marcadas y más por distrito y sobre todo comprometer al interior. Te vuelvo a decir, estamos mirando mucho el AMBA, que obviamente está mal, pero no está en el grado de complicación que está en el interior, porque el interior tiene ya problemas con la disponibilidad de los recursos asistenciales. No pasa acá en el AMBA, aunque estamos medio difícil y aparece gente que te dice la terapia no da más, hay todavía un equilibrio que puede aguantar. Pero en el interior está rojo vivo, o sea, todo el país tiene que pensar, cada intendente tiene que ver qué hace con su localidad. Bien. Y tiene que aplicar el protocolo a rajatabla. Y después habrá que hacer algo acá. Yo en lo particular creo que la presencialidad escolar en este momento es inapropiada. Y tampoco me gusta a mí, tal cual las imágenes que están mostrando ahí, que haya gente en la calle que no sea por trabajar o por comercializar. Doctor, gracias, muy amable. Ahí está el doctor de la Cámara, muy amable. Gracias por llamar. Como siempre, por atendernos. Está Liliana Caruso en la calle. Liliana, ¿cómo andás? ¿Dónde estás? Hola, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Avenida Corrientes y Uruguay, entre Uruguay y Talcahuano. Un paisaje, te digo, poco habitual para esta hora del mediodía en calle Corrientes. Te digo, hay poquitas mesas de restaurantes afuera, pero sabés que la mayoría están vacías. Esa es la cuestión. Estamos, mira, en un lugar clave donde hay varios negocios, pero vas a ver esto. Primero, poco tránsito. Primero y principal porque están las calles cortadas, valladas, manifestaciones por varios lados. Vos sabés lo que está pasando en el Obelisco. Así que el tránsito está cortado. Recién ahora se está liberando un poco. Pero la verdad que no hay gente. Y este paisaje que estamos viendo ahora, estamos en una pizzería muy conocida de la avenida Corrientes al 1300, como te decía, que es la que está más poblada. Pero como estás viendo ahora, ¿no? Algunos que están comiendo al paso, el restaurante adentro está totalmente vacío. Es un panorama que hasta recién, te digo, solamente había 10 personas almorzando en este lugar, pero la actividad es muy poca. Nos decían aquí, sí, de todas maneras, por ejemplo, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Nos preguntaban. Guerrín, obviamente, en una prepandemia explotaría, no hay espacio adentro, está todo el mundo amontonado y demás. No. Ahora, por lo menos todas las mesas afuera están llenas, ¿no?
y viéndolo acá desde el estudio Sí, me da una gana de claro. estar ahí, de estar en Guerrín. Ni te cuento lo que es, sí. Sí. Se siente, pero mira, por ejemplo, enfrente tenés otra que está totalmente vacía. Claro. Ahí enfrente están todas las mesas y no hay absolutamente nada. Sí, Y sí. al lado que es para Sí, sí. decís, bueno, como algo, una pizzita y al lado me voy a comer un pedacito de pasta frola, un cafecito, nada tampoco. Recién había una mesa, digo, la única es esta. Sí, sí. ¿Pero por qué? Porque la gente también tiene la mesa al paso. Eso es muy importante, Claro. Maxi, porque la gente se para, come un bocadito y se va, y esta es la cuestión. Pero en realidad no hay mucha gente. Imagínate la hora que es en Corrientes. Claro, pero el planteo va a ser hay poca que gente ya por- la reta quiere que eso Sí. el fin de semana se cierre, que sea solo delivery o takeaway. Exactamente. Sí, sí, también los Exacto. especialistas, Bueno, Maxi, y se le pidieron lo al que presidente. significa, ¿no? Esto. ¿Qué le parece que se cierre el fin de semana esta posibilidad de comer afuera? Buen provecho. Bien. ¿Usted está de acuerdo? Sí. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Mira Ahí le lo que vamos es a- eso. Bueno, el Mirá lo señor que es dice que eso. está de acuerdo. ¿Viste? Y no, y bueno, sí, estamos está contando. comiendo algo riquísimo, todos tenemos ganas de comer. Sí, tenés razón. Señor, ¿cómo ve la posibilidad de que se cierre el fin de semana? También esta posibilidad de comer afuera en las mesas. La verdad que está bien el cierre, comiendo porque adentro. hay que bajar los casos. Adentro come. La verdad que yo hace mucho que no venía al centro, vine por un trámite y la verdad que mucha gente, más en el transporte. Usted vio mucha gente en el transporte. Sí, sí, en el subte mucho. Sí. ¿Usted tiene que trabajar por acá, por eso viene? ¿O? No, vengo a hacer un trámite, soy esencial, pero Claro. vengo a hacer un trámite. Muchas gracias, lo dejo almorzar. Bueno, ya te digo, esto es lo que más estás viendo. Sí, Maxi, te escucho. No, sí, totalmente. Es un poco lo que Ah. están mostrando, ¿no? No es que hay ahí justo Corrientes, claro, No, mirá. se murió mucho la actividad de Las oficinas. de las oficinas, bueno, todo lo Claro. que venimos contando siempre de Hoteles. Corrientes. Mirá. Todo el tema del turismo, todo el Claro, tema de hoteles. Acá, los cines, sí. teatros. Acá yo tengo enfrente, donde estoy parada, hoteles que por supuesto están cerrados. Enfrente tenés teatros que estaba leyendo hoy, tienen como 5 o 6 obras que quedaron allí, ¿viste? Nada, en stand-by, que incluso tienen la publicidad, el teatro es seguro, respete la distancia, pero lamentablemente hoy ya es historia también para nosotros el tema del teatro, ¿no? Así que imagínate que el termómetro, venís acá y decís, ¿qué pasó con la calle Corrientes? Y ya te digo, ¿no? Que a esta hora solemos ver mucha gente, muchos autos, y recién ahora esto está con un poquito de autos, porque hasta recién estaba totalmente cortado todo y no había gente. Y acá nos decían, no tenemos público, porque encima de la malaria, nos decían, ¿no? El tema también es que no hay, la gente no llega, la gente no se acerca acá, no hay actividad. Si Bueno, se quiere. te agrego un dato, Recién Maxi. ahora estas mesas son Sí, y Liliana, Lili, recordemos. gracias. Hoy- Gracias como siempre, un gusto. Sí, un Ahí datito estaba breve. Liliana Caruso. Por favor, al contrario. Gracias, Un datito, Maxi. Sí. Hoy, 20 de mayo, tenemos el triste récord de ser el país con más muertos por millón de habitantes. Es información que publica Our World in Data, que es, ¿no?, nuestro mundo en datos. 16.000 muertos por millón, pasando a Brasil, que está en 11.000 muertos por millón. Hoy número 1 Argentina en muertos por millón de habitantes. Lo planteaba al inicio del programa, dijimos al principio del programa que con estos niveles de contagio, Argentina está liderando los rankings estos días, porque estamos en el peor momento de la segunda ola, como planteé desde el inicio del programa. Es el momento donde todos los países que estuvieron en el peor momento, en el epicentro, en el momento del ojo del huracán, bueno, han tomado medidas. La Argentina sigue discutiendo, pero no se da cuenta que exactamente está en el ojo del huracán. Está en el momento en que la segunda ola ya pasó por Chile, que ahora que aplicó todas las restricciones, un mes entero, cuarentena total, y ahora está abriendo porque bajaron los contagios. Pasó en gran medida también por Brasil, aunque ahí hubo estados que cerraron totalmente y otros que no lo hicieron, y las peleas feroces con Bolsonaro y los gobernadores. Ahora está en la Argentina. Ahora está en el momento de mayor impacto en la Argentina. A ver, antes de seguir, contame el tema ganancias. Vamos a contar un poquito del tema ganancias porque hay muchas preguntas en el programa con este tema.
que no se hicieron efectivamente los descuentos para el tema ganancias. Es 1.200.000 trabajadores que ganan ¿entre cuánto? ¿Entre 70.000 pesos y 130.000, 140.000 pesos? Claro, 150.000 pesos de bruto, 125.000 neto, ¿no? O sea, a partir de hasta ese monto. Claro, pero desde 70.000, 78.000, claro. ¿desde cuánto? Porque obviamente uno de 60.000 pesos no paga impuesto de ganancia, nunca lo pagó, o por lo menos no lo venía pagando. Los beneficiarios es una franja de trabajadores que están entre más o menos 80.000 pesos de bolsillo o 75.000 pesos de bolsillo y 125.000, 135.000 pesos de bolsillo. Eso es 1.200.000 personas. La mayoría son para las cuales se hizo toda la modificación del impuesto a las ganancias. La mayoría son empleados, digamos, que trabajan, digamos, que son no tienen una familia, digamos, con chicos a cargo, por eso... Solteros. Claro, que son solteros y por eso la especulación de que en realidad Guzmán demora la aprobación, la reglamentación de esta ley, que fue aprobada el 8 de abril, que se promulgó hace un mes, y que se demora y que provoca enojos de Sergio Massa y del Frente Renovador, que fueron los que impulsaron la ley, y la especulación de que en realidad el gobierno lo demora, Guzmán lo demora, ¿por qué? Porque piensa, entre otras cosas, que estos solteros, que son los grandes beneficiarios, cuando reciban el dinero o paguen menos ganancias o reciban lo que abonaron y ahora les reembolsen lo que abonaron por ganancias, vayan y compren dólares. Entonces está esa especulación de que por qué el gobierno... ¿Eso es lo que cree el Ministerio de Economía? ¿Cómo? ¿Eso es lo que cree el Ministerio? No. La sospecha dentro del Frente Renovador y dentro también incluso de la oposición de por qué Guzmán demora, y bueno, ¿por qué demora? Y porque tiene que devolver plata y que esa plata, en vez de ir al consumo, vaya a la compra ¿no de la dólares? sospecha de que está sentado sobre la caja y no quiere lanzar un mango y tiene que devolver mucha plata el impuesto a las ganancias en las cuentas, pero por una cuestión fiscal? Es una cuestión fiscal, pero también es lo que te digo, hay mucho temor dentro del Ministerio de Economía de que en medio de las restricciones, en medio de esto de que se hay que devolver plata, ese dinero, como son gente en su mayoría solteros con posibilidad de ahorro, vayan a comprar dólares. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuándo puede efectivamente cumplirse con lo que dice la ley? Hoy lo que me decían en el Ministerio de Economía precisamente es que ellos... Perdón, hay colectiveros que van a beneficiarse de esta reducción del impuesto a las ganancias. Sí. Hay obreros de, no sé, Mata, de la industria automotriz, digamos. Sí, hay 1.200.000 personas que se van a beneficiar de esta reducción del impuesto a las ganancias. Y no solamente es pagar menos por mes, sino que le tienen que devolver mucha plata porque la retuvieron enero, febrero, marzo, también abril, 4 meses. Entonces, si le devuelven en un mes, van a tener, además del descuento del mes, una cantidad de dinero adicional que en algunos sueldos pueden ser 30.000 pesos. Sí, de hasta 10.000 por mes, con lo cual 4 meses son 40.000 pesos. Por eso, entonces... Es decir, gente que se va a encontrar, 1 millón de personas que se va a encontrar, pero, a ver, 1.200.000 personas. Que obviamente el promedio de salarios en la Argentina está en los 70.000 pesos, apenas por arriba de la canasta de la pobreza, que es para una familia tipo 63.000 pesos. Bueno, y hasta 120.000, 130.000 pesos de sueldo neto. No solamente pueden tener una reducción de lo que le retienen impositivamente, hay docentes que me han escrito diciendo qué pasa, que nos siguen reteniendo el tema del impuesto a las ganancias que se iba a rebajar. No solamente van a tener un alivio desde el punto de vista de su ingreso mensual, sino que también la AFIP les tiene que devolver todo lo que retuvo de más enero, febrero, marzo, abril, y si no lo llegan a liquidar ahora el lunes, también mayo, o sea, 5 meses de retenciones. Y en algunos casos eso puede significar 8.000 pesos por mes. O puede significar 7.000 o 6.000 pesos por mes. Habíamos visto que lo máximo eran aproximadamente 10.000 pesos por mes, con lo cual 4 meses son 40.000 pesos que te encontrás directamente. Le tiene que depositar la AFIP en ese mes a esa persona. Claro. Bueno, efectivamente esos son recursos fiscales que está cuidando Guzmán y pese a que está aprobada la ley, está demorando la reglamentación por parte de la AFIP. Bueno, hoy ¿qué me decían en Economía? Dice, nosotros ya prácticamente tenemos terminada esa reglamentación, pasa a legales de la presidencia
ilegales de la presidencia, junto con la reglamentación de la AFIP, que es la otra parte que falta, bueno, tiene que salir en el boletín oficial la reglamentación y a partir de ese momento va a regir la ley, que está aprobada pero no está en funcionamiento. Ahora bien, si esto no pasa, si la reglamentación no pasa entre mañana y la semana y principios de la semana que viene, digamos el lunes, porque el martes ya es feriado, y es muy probable que justamente los beneficiarios, quienes tengan que recibir el dinero, no se vean tampoco con la próxima liquidación. O sea que va a haber un mes más, que va a ser Un mes mayo, más. que le va a tener que devolver la AFIP todo en junio. Claro. O sea que en junio, 1.200.000 personas puede ser que tengan que devolverle la AFIP, retención de 5 meses del impuesto a la ganancia, más el medio aguinaldo, es decir que todo lo que le están reteniendo ahora obviamente va a significar un incremento importante. Obviamente, mientras más tiempo retenga la AFIP, más lo erosiona la inflación también. Es decir, porque la AFIP te devuelve sin ajuste por inflación. Ningún ajuste. Entonces, te retuvo ganancias en enero, en febrero, te lo va a devolver en junio, devaluado por la inflación o depreciado por la inflación. Es todo un debate y tiene que ver con los cuestionamientos también que hay a Guzmán, que pese a que no lo publican en los diarios, está haciendo un ajuste fiscal importante, está sentado en la caja. En un ratito vamos a contar qué pasa con la asistencia económica a los sectores que tienen que cerrar, no solamente en el AMBA, sino en las provincias, porque otro de los ajustes importantes que hizo Guzmán este año son las transferencias a las provincias. Y los gobernadores están diciendo, mirá que yo estoy teniendo que cerrar en muchas localidades todas las actividades y no tengo nada que ofrecerle a los comerciantes, a los gastronómicos, no tengo un mango. Y vos tenés la maquinita de imprimir pesos en la ciudad de Buenos Aires, en el Banco Central. Es del gobierno nacional, no es de Larreta, obviamente. Larreta también está en esa misma situación pidiendo fondos porque obviamente todo lo que cierre significa menor recaudación. Bueno, ya vamos a hablar del tema Macri y qué está pasando en la interna de Juntos por el Cambio, porque siguen los cruces entre Macri y algunos de los dirigentes de Juntos por el Cambio. Y vamos a hablar también de qué pasa con la interna dentro del Frente de Todos, porque atención que se ha abierto una interna muy dura con el gobernador Perotti, con el gobernador de Santa Fe, y el presidente, no solamente por las medidas estas que tomó de restricción a las exportaciones de carne, sino porque vienen varios pases de factura de medidas que está tomando el gobierno y se le está plantando Perotti ahí en la provincia de Santa Fe. Están en comunicación Ricardo Delgado y Facundo Nejamskis. Gracias a los dos por atendernos como siempre. Facundo, Ricardo, muy amables. A ver, Facundo. Hola, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás evaluando una situación muy, muy delicada? Estamos en el peor momento de la pandemia, de la segunda ola, pero parece que se están tirando la responsabilidad. El presidente está repartiendo responsabilidades políticas, que cada uno se haga cargo de lo que va a cerrar, porque sabe que efectivamente eso tiene un costo político muy elevado, que la gente está muy enojada y que cerrar actividades, más allá de que sea para preservar y evitar un descontrol mayor, tiene su costo político. Bueno, pareciera como que se entrecruzan tres problemas, ¿no? Un problema que es el diseño institucional de la Argentina, el federalismo y sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, genera dificultades de coordinación para cualquier implementación y de cualquier política pública. En este caso, que además requiere medidas muy duras, pareciera ser que eso se acrecienta. Esto además se ve acelerado o potenciado porque cuando hay un enfrentamiento muy fuerte entre dos coaliciones políticas, como es el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y eso divide a la sociedad y tensiona mucho el escenario político, hace mucho más difícil tomar medidas por consenso y coordinar, ¿no? Entonces me parece que eso potencia muchísimo las dificultades que tiene la Argentina para poder tomar algunas medidas que necesariamente tienen que ser restrictivas. Recién estaba justo antes de entrar a tu programa en una conferencia con un equipo de Uruguay que estamos trabajando temas de mediano y largo plazo, y me decían que Uruguay recién está abriendo ahora las escuelas después de un mes y medio de estar cerradas. Evidentemente, ahí se han podido poner de acuerdo en algunas cosas que en Argentina todavía no. Y el tercer punto, que seguro Ricardo tiene mucho más para aportar sobre esto que yo,
tiene que ver con un Estado que no tiene lo suficientemente recursos, la cantidad suficiente de recursos como para poder decir, bueno, cerramos todo, subsidio todo lo que haya que subsidiar, pago todo lo que haya que pagar, ¿no? Las noticias que escuchamos en Francia, Mauro Colagreco diciendo que el Estado francés le paga el sueldo a todo el personal de su restaurante. Bueno, entonces, en Argentina parece que es impracticable porque el Estado no tiene los recursos necesarios como para poder afrontar, digamos, una medida de esas características. Entonces, dificultad de coordinación institucional, tensión política entre las dos coaliciones principales que se tendrían que poner de acuerdo, dificultades económicas, y si además le agregás año electoral, bueno, me parece que el resultado es el que estamos viendo, ¿no? Tenemos 40.000 casos y no nos podemos poner de acuerdo en cuáles son las medidas para los próximos 15 días. No, si cerrás el fin de semana o no cerrás el fin de semana. Es insólito. Argentina va de una punta a la otra, no es el péndulo. El año pasado, fase 1 total, que no circule nadie. Se llevaban presos si estaba alguien, el artículo 205 del Código Penal, causa judicial y demás. Ahora que estás con el tsunami encima, un desastre absoluto, no te podés poner de acuerdo a ver si cerrás o no cerrás el fin de semana o qué otra cosa que haces. Me contaban de Canadá también, que en este momento obviamente está en una situación mucho mejor, pero hubo un rebrote importante de casos, tiene una vacunación que está más avanzada y que también estaban cerrando actividades, además de las escuelas, cerrando otras actividades, pero claro, con una compensación como la que hemos visto en Alemania, en Francia, en los países que tuvieron Chile, cómo hacerlo. La compensación de Chile, que fue muchísimo más bueno, fuerte. o Chile, vos contabas Uruguay. Chile está recién ahora saliendo a partir de la semana pasada de un confinamiento muy fuerte que hizo fase 1 desde fines de marzo. Y bueno, ahora pasó la segunda ola o están en un franco descenso, pero con un gobierno, y de hecho un gobierno de centro derecha, como es Piñera. Pero claramente el año pasado, lo que sucedió el año pasado está condicionando mucho lo que sucede este año, ¿no? Porque efectivamente el año pasado Argentina fue a una cuarentena más dura, más extendida, y de eso agotó mucho los ánimos y derrumbó también la imagen presidencial y el poder político del presidente. Ricardo, ¿cómo estás evaluando la posibilidad de empezar a aflojar un poco la política fiscal para asistir a los sectores que lo necesitan? Ahora va a contar Claudio que se está discutiendo con el tema turismo y gastronomía. Pero ¿vos crees que hay margen para eso, que por otro lado, por lo que hablamos, parece ser inevitable? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Es importante marcar algo que Facundo también señalizaba, es el hecho de que el Estado argentino no tiene hoy capacidad de recrear los planes de asistencia masivos del año pasado, básicamente el IFE y el ATP. El IFE y el ATP representaron casi la mitad del déficit fiscal del año 2020, más de 3 puntos del producto, esos dos programas exclusivamente, y me parece que es inviable, dada la situación monetaria de la Argentina, poder relanzar programas de esa escala, básicamente. Sí, me parece que teniendo en cuenta un buen primer trimestre desde el punto de vista fiscal, vos lo planteás siempre en tus programas, hay un ajuste fiscal y monetario silencioso, no comunicado, pero que tiene sus problemas, esa no comunicación también. Me parece que hay un espacio para, dado ese primer buen trimestre en materia fiscal, el menor déficit fiscal de los últimos 6 años, para que haya algo de liberalización muy, muy puntual, muy cosmética, si se quiere, muy sectorizada, obviamente a aquellos sectores que necesariamente van a tener que ver afectadas sus actividades, porque me parece que está claro que la cuestión sanitaria en la Argentina hoy enfrenta un dilema muy, muy, muy complejo de resolver, y que si no cortamos la circulación, no soy experto en esto, pero me parece que estaba muy claro que si la circulación no se reduce, los problemas a mediano plazo pueden llegar a ser todavía más complejos. Facundo, te hago una última. ¿Cómo lo ves en este momento al presidente? ¿Debiera volver a liderar el tema de las medidas, hacerse cargo? Ahora vamos a contar que tal vez haya DNU en las próximas horas, que el presidente se adelante para que a partir de mañana expliquen las restricciones puntuales, Larreta por un lado, Kicillof por el otro, el resto de los gobernadores. Pero ¿lo ves a Alberto Fernández que sigue queriendo liderar ese proceso de, bueno, a ver qué se hace con la pandemia, o que está corriéndose y busca otra agenda?
Bueno, si uno piensa entiendo que hoy, no sé si ya fue, va a ser o está por ser, la reunión del presidente con los gobernadores y con el jefe de gobierno de la ciudad, si uno ve las reuniones entre los jefes de gabinete de provincia, ciudad y nación, e incluso, digamos, las charlas que vienen teniendo, no solo sobre este tema, sino también, entiendo que también han discutido sobre coparticipación con la ciudad, pareciera ser que hay un Alberto Fernández queriendo retomar la agenda del diálogo, la construcción de puentes y los consensos. Yo te voy a decir algo, Maxi, que esto lo creo, digamos, desde la convicción, a ver, por mi propia personalidad, pero creo que además la Argentina, o en la Argentina ya no hay espacio para tomar decisiones sin construir consenso con los otros. A ver, podés gobernar, podés ganar elecciones, pero poder llevar adelante políticas públicas exitosas que se sostengan en el tiempo y que tengan un resultado, que después en su evaluación tengan un resultado positivo para la sociedad, no hay más chance de hacerlo de manera aislada sin poder construir puentes con la oposición. Después podés tener diferencias, pero con este nivel de diferenciación que hay entre dos sectores que se pelean por todo, vos no podés convencer al otro campo de que lo mejor es encerrarte, porque cuando vos digas lo mejor es encerrarse, el otro lado te van a gritar libertad. Entonces necesitas tener a los líderes del otro lado que te acompañen, a los líderes opositores. Entonces tenés que lograr, por lo menos con algunos temas, a ver, ¿te acordás cuando se discutía, cuando Menem retomó la negociación por Malvinas, que se hablaba del paraguas de la soberanía? Para acá tendría que estar el paraguas de la pandemia, tendríamos que construir y decir, bueno, sobre este tema, no sé, nos sentamos en una mesa, nos encerramos 24, 48 horas, 72 horas, y nos ponemos de acuerdo y vamos todos para el mismo lado. Ya no digo déficit fiscal, ley laboral, emisión monetaria, pero este tema que es urgente, que se está muriendo gente, y yo veo que el presidente se dio cuenta que cuando él dialoga, construye consenso con los otros o con los gobernadores, le va mejor, no solo en la opinión pública, que eso es pan para hoy, hambre para mañana, sino también en el resultado de las políticas. Ricardo, te hago la última. ¿Qué está pasando ahora con el dólar, con el mercado cambiario en este momento? Porque estuvo en los últimos días de nuevo el Banco Central teniendo que intervenir mucho en los mercados libres para que no se les vayan para arriba los dólares contados con liquidación, el dólar MEP, los dólares libres. ¿Qué está pasando? Mira, y el contado con liqui está de nuevo para arriba, digamos, demandado 163 pesos. Ayer a última hora otra vez el Banco Central intervino, lo bajó a 161, ahora rebota 2 pesos. Lo mismo pasa con el dólar bolsa, que rebota 2 pesos a 158. El blue está tranquilo, 156. Ricardo, ¿ves ahí que sigue el frente de tormenta y en todo caso Guzmán se planta con el tema de no aflojar el ajuste por el temor de tener otra crisis cambiaria? Es clave para el gobierno, Maxi, para el éxito electoral del gobierno. Faltan 4 meses para las PASO, 6 para las generales. Sostener la estabilidad cambiaria de estos últimos ya casi 7 meses. Y evidentemente en el corto plazo tiene herramientas para poder hacerlo. El Banco Central cuenta con bonos para intervenir en un mercado que sigue siendo muy pequeño, el de los dólares financieros, y eso es lo que está profundizando en estas últimas ruedas. Por un lado, por otro lado, estamos en un segundo trimestre en donde la liquidación de la cosecha de soja en particular es récord, y con precios internacionales que si hubieran caído en los últimos días siguen siendo muy favorables. El escenario cambiario, en tanto y en cuanto a las señales económicas desde el punto de vista fiscal y monetario no compliquen la toma de decisiones, uno debería esperar que por lo menos hasta julio haya cierta tranquilidad. Ahora, por supuesto, la economía argentina está siempre sujeta a señales políticas contradictorias muchas veces, o que hacen generar o dar ruido o meter ruido a la economía, y esto me parece que en un proceso preelectoral no es bueno, sobre todo porque en general y en las elecciones de medio término, y perdón Facundo, me meto en tu tema, los inversores son bastante más cautos y toman decisiones con independencia de cómo vaya evolucionando la economía en ese momento. Con lo cual, digo, esta lateralización, como se le llama, de las decisiones financieras que vamos a ir viendo en las próximas semanas o meses a medida que nos acerquemos a las elecciones, se puede además ver profundizada si las decisiones políticas no son las adecuadas. Gracias a los dos, gracias Facundo, gracias Ricardo, muy interesante siempre escucharlos. Bueno, avancemos con la agenda política que decíamos. Macri y Cristina unidos por el temor
a ir presos, pusiste, Carlos. Sí, porque bueno, es algo que te robé a vos. Vos siempre decís lo mismo y la verdad que tenés razón. Ahora los protagonistas son los que convalidan tu discurso. El temor más grande de Mauricio Macri y de Cristina Fernández de Kirchner es sin lugar a dudas ir presos. Y no solo de ellos. Hoy a la mañana estuve con un ex integrante del gabinete de Mauricio Macri y no voy a decir el nombre, pero me mostraba preocupación realmente, que le costaba dormir a la noche porque tienen miedo a ir presos. ¿Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner en su momento? No sé si tenemos la placa por ahí, si no la voy a ir buscando por aquí. Dijo Cristina: soy una perseguida judicial. Este es el sistema que está podrido y perverso y que es necesario y que todos pongamos el esfuerzo para corregirlo y transformarlo. Habló de un modus operandi en el que determinados miembros de lo que denominó el partido judicial despliegan acciones mediáticas espectaculares con un solo objetivo, que es el rédito político, la intención dolosa y la judicialización de la política. Por eso insiste también con esta reforma judicial que le está costando juntar los votos. ¿Qué dijo Mauricio Macri hoy a propósito del pedido de captura internacional de Fabián Pepín Rodríguez Simón, que había pedido asilo político en Uruguay? Servini de Cubría pidió la captura internacional. Si el gobierno llega a poner a un procurador militante, dijo Mauricio Macri, a propósito de esta ley, ¿no?, que quieren cambiar para elegir al procurador, estamos todos en libertad condicional. El oficialismo tiene la concepción de que la justicia no puede ser independiente, dijo Macri a una radio hoy a la mañana, y si esto sucede es el fin del sistema democrático. Fíjate qué notorio, ¿no? Tan lejos, pero unidos por este temor tan grande a ir presos los dos expresidentes de la nación argentina. La frase que más me sorprendió de Macri, además de esa, la que plantea obviamente la oposición y demás, es la en la cual dice que él ve una persecución judicial a su persona, a su familia y a sus colaboradores. Y que él desconfía de esa persecución policial judicial que obviamente identifica al gobierno detrás de esa persecución judicial. Calcado lo que decía Cristina con el anterior gobierno y calcado lo que dice Cristina y que sigue diciendo en estos días. Es decir, esa es la frase que Macri que más me llamó la atención. Él dice, realmente, lo dijo con todas las letras, hay una persecución judicial, me quieren meter preso a mí, a mi familia, de hecho, eso, Maxi, a mis colaboradores. Ahora es calcado lo que plantea Cristina, que obviamente además hay varios exfuncionarios del kirchnerismo que estuvieron presos además, ¿no? Lo que me sorprende es que esto se hace e incluso desconfían de funcionarios judiciales que en su momento accionaron las causas de la investigación de Cristina. Por ejemplo, están cuestionando ahora al fiscal federal Guillermo Marijuán, que es el que estuvo en la investigación junto con el juez Casanelo en la investigación del lavado de dinero y estuvo con las topadoras en Santa Cruz buscándola. Y a la jueza Servini de Cubría, que intervino también en varias causas. De hecho, creo que el tema de las escuchas, donde se la escuchó a Cristina diciéndole pelotudo a Parrilli, tenía que ver una causa en que intervenía la doctora Servini de Cubría. Entonces, ¿cómo es esto? La justicia funciona bien cuando va e investiga al adversario político, pero cuando investiga a mí es la justicia que está en función del adversario político. Porque es exactamente lo mismo que lo que dicen Cristina de un lado y Macri del otro. Más allá de eso, porque tal vez pueda ser eso, digamos, de que todos usan de un lado y del otro a la justicia, pero más allá de eso, bueno, está la instancia de la Corte Suprema de Justicia, hay recursos, primera instancia, segunda instancia, distintos jueces que intervienen, pero evidentemente es muy difícil construir políticamente, para gestionar la realidad, para gestionar el corto plazo, por ejemplo, para gestionar una pandemia, para gestionar un acuerdo, no sé, con el Fondo Monetario o una política económica y que no se desbande todo, si vos estás preocupado y pensás que te quieren meter preso, porque obviamente lo primero que te guía no es tu proyecto político, lo digo por los dos expresidentes, sino el temor y la angustia de que te quieren meter preso. Entonces, qué sé yo, a mí lo que me sorprendió de la frase de Macri es exactamente que es calcado de las frases de Cristina. Entonces, ¿por qué no dejamos que actúe la justicia? Y bueno, y después se verá en las distintas instancias, porque creo que lo dijo el ex senador Miguel Pichetto,
que fue candidato a vicepresidente de Macri, que si vos tenés elementos y demás, tenés que presentarte en la justicia y después en las distintas instancias, si la causa no es sólida, se caerá o en la Corte Suprema de Justicia y demás. Pero la verdad que llama la atención. Lo que está claro, más allá del tema judicial, que no me quiero meter en el tema judicial, porque tal vez los dos tengan razón. Tal vez estos mismos jueces van para un lado y van para el otro. Yo creo que los jueces siempre tienen algún margen de independencia. Digamos, es cierto que en su momento los nombraron de un lado y del otro y que en muchos casos reportan al poder político, pero en algún margen de independencia, en alguna instancia hay jueces probos, hay jueces que vos cuestionás justamente porque te están investigando a vos, ¿no? Causas que vos querés esconder. Pero más allá de eso, más allá del tema judicial, qué difícil es construir políticamente cuando vos tenés como principal preocupación tu futuro personal y el de tu familia. Si vas a terminar preso o no vas a terminar preso, que es lo que le sucede a la expresidenta, actual vice, y es lo que le sucede al expresidente. De hecho, vinculado a eso, y esto es información también de buenísima fuente, está evaluando muy seriamente Mauricio Macri ser candidato por la ciudad de Buenos Aires en la próxima elección, y eso tiene un doble ribete. Por un lado, mostrar que sigue siendo ganador, porque la tiene muy fácil en la ciudad de Buenos Aires, siendo candidato allí, pero por el otro también el tema de los fueros, que en este contexto no es un tema menor para Macri. Bueno, por eso, atención, porque esto es un poco lo que entrecruza la política de manera muy, pero muy notoria, digamos, este desvelo que tienen los expresidentes en la Argentina. Cristina de un lado y Macri del otro. Y simplemente estoy equiparando en este punto en particular y la dificultad de construir diálogo político cuando hay dos líderes políticos que tienen como principal objetivo ver cómo solucionan sus problemas judiciales. Después habrá diferencias, claramente, desde el punto de vista de las perspectivas, pero bueno, el presidente Alberto Fernández me parece tiene un problema, porque tiene a los principales líderes políticos preocupados por esto, y después tiene otro problema, que es que hay una visión respecto hacia dónde va la economía y cuáles son las políticas que hay que aplicar en este momento, que difieren dentro del Frente de Todos, que nosotros lo venimos contando, que hay una diferencia muy, muy profunda y que es válida que se dé porque hoy los resultados, evidentemente, desde el punto de vista de los salarios, de los ingresos y lo que está sucediendo con la aceleración inflacionaria, son muy, pero muy preocupantes. Está Leandro Santoro. Gracias, Leandro, por atendernos, como siempre, un gusto, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? Saludo grande a toda la gente del estudio. Bueno, no te voy a meter en esta discusión y demás que la padeces también diariamente, me imagino, los que son funcionarios y demás se agarran la cabeza y más allá de su militancia y demás, que tienen que estar en el día a día, ven volar los misiles de un lado y del otro y bueno, ven que por otro lado hay un tema del día a día, de la gestión, que obviamente hay que llevar adelante. Me llamó mucho la atención tu pedido a ir a una cuarentena dura, directamente a decir, bueno, dejemos de ambigüedades, estamos en este nivel de casos que obviamente es abismalmente mayor a lo que se preveía y todavía no empezamos el invierno, y vos decís hay que cerrar todo. Te lo pregunto porque parece ser políticamente inconveniente lo que vos decís, porque yo venía contando acá, por ejemplo, cómo Kicillof tenía esa idea hace 3 semanas, pero cuando se dio cuenta que bueno, era difícil de practicar y que Alberto Fernández tampoco lo acompañó con eso, pues se le plantó del otro lado la reta, ahora dice, bueno, veamos qué quiere cerrar primero la reta y después nosotros nos plegamos. Es decir, hay mucho cuidado hoy en la dirigencia política tratando de no asumir el costo enorme que tiene en esta sociedad las restricciones adicionales a la actividad económica. Sí, pero como decís vos, los números de la ciudad de Buenos Aires y de todo el sector metropolitano son alarmantes. Están por encima del promedio mundial. La tasa de incidencia hoy debe estar arriba de 800 casos cada 100.000 por semana. Y las ciudades del mundo que tomaron las decisiones de avanzar hacia medidas de mayor cuidado sanitario lo hicieron con números inferiores a 200. O sea, es mucha la diferencia, Maxi. No solamente por lo que significa para la saturación del sistema de salud, sino también por lo que significa en términos de la proyección geométrica de la cantidad de casos para los próximos días. O sea, estamos frente de verdad a la puerta del infierno. Entonces, yo entiendo que la cuarentena dura del principio de la pandemia es inaplicable, pero me parece, como a mucha gente, que esto tampoco se resuelve de manera progresiva. Acá, desde mi perspectiva, lo que habría que hacer es un cierre por 20 días de todo lo que se pueda,
con asistencia financiera del Estado, tanto del gobierno de la ciudad, que hasta ahora no ha demostrado ningún tipo de transferencia monetaria, como del gobierno nacional, para tratar de bajar los casos durante 3 semanas y después volver a abrir gradualmente. Mira, es como el corazón, sístole y diástole esto, ¿viste? Hay que abrir y cerrar hasta que el porcentaje importante de la población esté vacunada y podamos retornar a cierta normalidad, Pero Leandro, eso que vos decís, que es un poco lo que le plantearon ayer los expertos al presidente, ¿es lo que piensa el presidente, que hay que hacer eso en este momento? Porque no se lo ve al presidente en esa sintonía. Y claramente, me imagino que también está evaluando otras variables el presidente. Básicamente la situación económica, lo que le ha dicho su ministro de Economía, que dijo no hay forma de volver a fase 1 porque la economía no lo toleraría, no lo aguantaría. Yo no hablo con el presidente, yo te digo lo que veo a partir de lo que he logrado construir por las conversaciones que uno mantiene, tanto con el sector público como privado de salud, por las cosas que uno lee en términos de la experiencia internacional. Y yo soy legislador porteño y no hay ninguna ciudad en el mundo que con la tasa de incidencia que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires haya mantenido este nivel de apertura. Ninguna ciudad, ninguna. O sea, ayer 3.500 casos. Francamente, digamos, si vos tomás conciencia de la cantidad de camas de terapia intensiva que hay desocupadas, te alarmás. En el sistema público de salud estamos hablando alrededor de 60 camas para 3 millones de personas disponibles. Ahora, ¿por qué caer en la grieta, no? Fíjate que vos en el discurso, y te lo digo con profundo respeto, Leandro, caes a pegarle a la ciudad de Buenos Aires. Caes a pegarle a la ciudad de Buenos Aires permanentemente, sin ánimo de defender a la ciudad de Buenos Aires, pero digo, la situación en el conurbano es similar. Ustedes de la política son los que agrietan el tema de un lado y del otro, ¿no? Echándole la culpa a la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires echándole la culpa a la provincia y son los políticos los que nos llevan a la grieta, no la gente. La gente quiere soluciones. Claro, pero a mí la gente me votó para ser legislador de la ciudad de Buenos Aires. Yo no soy diputado nacional ni legislador de la provincia de Buenos Aires. A mí me votaron hace 3 años para que los represente en la legislatura porteña, por eso hablo de la ciudad, no porque tengo un problema contra la red. Ah, bien, De hecho, la porque semana da pasada la sensación que en general el oficialismo, los políticos del oficialismo le pegan a la ciudad. Escuchás a los de la ciudad, le pegan a Alberto Fernández. Es la misma política la que mete el tema en la grieta, no la gente. No, vos también te podría decir, es muy difícil encontrar programas de televisión que se dediquen a hablar de la ciudad de Buenos Aires como si se dedican a hablar de la provincia. Pero en mi caso particular, para que te des una idea, yo le he votado con mis compañeros y mis compañeras de bloque 2 leyes el jueves de la semana pasada, Horacio Rodríguez Larreta, de exhibiciones impositivas por 3 meses a la gastronomía, le hemos alcanzado propuestas concretas. Lo que pasa es que francamente es muy asfixiante la situación de que cada uno de los proyectos que nosotros tenemos para tratar en el marco de la legislatura, que es donde se tiene que dar esta discusión, ni siquiera estén en el orden del día. Leandro. Mira, te pongo un dato concreto, pero para que se entienda, porque acá no hay... Yo al contrario tengo buena relación con Santilli, tengo amigos personales que son diputados de Juntos por el Cambio, Leandro Alperín del radicalismo, no sé, te puedo... Un montón, Claudio Romero del PRO, tengo una excelente relación con Fortieri, que es el vicepresidente de la legislatura. O sea, no tengo un problema personal, ni tampoco creo que mi función sea lijarlo a la reta. Mi función es representar a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. El diputado Santiago Roberto, para que ustedes se den una idea, presentó un proyecto sonso, que era medir en las estaciones de subte el dióxido de carbono, como se mide en otras oficinas públicas. No tiene costo fiscal, no tiene marco ideológico, es una propuesta que ayuda a tratar de controlar lo que pasa en el subte, que es un ámbito donde la ciudad de Buenos Aires debería tener presencia. Ni tratamos el proyecto, ni tratamos el proyecto de la legislatura. Entonces, ¿qué quieren que haga? Si a mí la gente me vota para representarlo y en la legislatura, por la mayoría automática del PRO, no se puede ni siquiera tratar nuestras propuestas, no nuestras críticas, ni siquiera nuestra propuesta, no tenemos otra alternativa más que decirle a la sociedad lo que estamos viendo. Leandro, volvamos, mira, te corta ahí tu perro, ¿viste? Que dice, ya está, hasta ahí. No, volvamos al tema, ¿por qué quería consultarlo con vos? Vos sabés que yo, cuando dejás de ver C5N y por ahí ves a veces el programa, te das cuenta, digamos, de que no hay una inclinación. Yo he dicho que con este tema Larreta ha tenido un oportunismo político, la verdad que no había mostrado hasta ahora, que tal vez sea forzado por su interna o lo que sea, pero se metió en el callejón, se embanderó con el tema de la presencialidad educativa y también le pasó factura a Alberto Fernández en su momento, porque el presidente cuando se sintió fortalecido el año pasado lo traicionó con el tema de cómo se lo anunció, con el tema de la coparticipación y demás, y yo en su momento dije, ojo que
si Larreta deja de ser el Larreta dialoguista, mi amigo y esto que el otro, y si hubiera un dirigente que se le planta a Alberto Fernández, ojo que el presidente no está fuerte, tiene un montón de problemas como para hacerse ahí el que tiene que contender en este momento. Pero volvamos a lo que me interesaba, que era tu frase diciendo algo que tiene un costo político. Yo creo que vos no lo decís solo para la Ciudad de Buenos Aires, porque si hay que fase 1 en Ciudad de Buenos Aires, significa también Gran Buenos Aires, significa que Kicillof tiene que cerrar todo en el Gran Buenos Aires, porque es el área metropolitana, es una única entidad. No puedes cerrar todo en la ciudad y dejar abierto el Gran Buenos Aires, porque obviamente sería un caos el Gran Buenos Aires. No puedes hacer al revés lo mismo, no puedes cerrar el Gran Buenos Aires y dejar abierta la ciudad, porque obviamente no hay forma de que se cumplan las medidas. Te vuelvo a preguntar, ¿vos crees que en este momento el presidente, el poder político, yo creo, lo he dicho varias veces, que el presidente debiera tratar de reconstituir su vínculo con Larreta, sé que tienen otro diálogo y demás, pero mostrar también ese vínculo más reconstituido ante la opinión pública, porque hay un 40 o lo que sea % de la sociedad que le cree más a Larreta y hay otro 40 que le cree más al oficialismo y hay otro que está en el medio y que no. Entonces, está claro que para esto es necesario que todos crean un poquito hacia dónde se va. ¿Vos crees que el presidente en este momento está con esta idea de que si hay que tomar medidas con costo político, él también está dispuesto a asumir ese costo político o que lo asuma cada uno? Larreta por un lado, Kicillof por el otro, Perotti como pueda en Santa Fe. No, Maxi, Alberto presentó ya 2 DNU que fueron rechazados por la Corte Suprema de la Justicia. O sea, el presidente tiene la decisión política de intervenir como consecuencia de que es la autoridad sanitaria nacional. Y acá el compás de espera se abrió a partir de la judicialización de esta medida. Yo creo que cualquier tipo de resolución tiene que tener una premisa. Leandro, te lo digo por eso. Presentó, es cierto, un DNU que fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia con el tema de la presencialidad de las escuelas, las clases y demás. Que te dije que Larreta tuvo ahí un oportunismo político notorio e inconveniente en este momento, embanderándose con el tema, incluso ahora, que está viendo a ver si cierra todo, menos el tema de las clases, cuando en toda parte del mundo, cuando cerrás todo, cerrás las clases. Obviamente, por lo menos aunque sea 2 semanas y lo que... Ahora, lo que yo también te digo es que en ese DNU del presidente se dejaba que el fútbol siga funcionando, que todo el resto de las actividades sigan funcionando, y sí hubo una discordia con el tema de las clases. Lo que te estoy preguntando, que es lo que me parece que toda la dirigencia política tratando de esquivar, es si hay condiciones como para ir a una situación de fase 1, de cierre más restrictivo de todas las actividades, no solamente la presencialidad de las clases. Yo por el presidente no hablo, no soy vocero, el vocero es Juan Pablo Biondi. Hablas todo el tiempo con el presidente. Decía en todo caso que no hablas, claro, que no sos vocero del presidente, pero hablas todo el tiempo. Eso lo que pasa es que no me termina de escuchar y ya me está respondiendo. Dice, el vocero es Juan Pablo Biondi. O sea, mi opinión personal, por ejemplo, yo creo que también el fútbol debería pararse. Y me parece que no hay condiciones para encuentros sociales y creo que es un contrasentido hacer una cuarentena dura 2 días y abrir todos 5. O sea, la verdad es que, como también es un contrasentido suponer que la cuarentena se puede extender in eternum durante, no sé, 1 mes. Lo que te digo es lo que creo que hacen las democracias serias, los países desarrollados en el mundo. Toman la decisión con acuerdo político de todos los sectores y también de los medios de comunicación, porque es muy importante que baje clara la consigna. Mira, Maxi, lo más importante es que la gente asuma de una buena vez, la gente, la política, el círculo rojo, los factores de poder, que estamos verdaderamente frente a una catástrofe. Y cuando tomemos noción que se están muriendo de a 500 compañeros y amigos y familiares y vecinos por día, nos va a parecer, la perspectiva histórica nos va a hacer dar cuenta de que nosotros nos hemos endurecido y nos hemos desensibilizado. Yo entiendo la crisis económica, por eso creo que hay que hacer un esfuerzo. También creo que todos los sectores tienen que acompañar. Si mañana Alberto dice cuarentena dura, no sirve como si mañana lo dice Axel o Larreta. No, el camino no es ese. El camino es que se le diga a la sociedad verdaderamente qué es lo que está pasando, que dejemos de tratar de minimizar las consecuencias de esta catástrofe mundial y que logramos ponerle a la sociedad, digamos, en el lugar que tiene que estar, de personas adultas, inteligentes, racionales, para explicar por qué son necesarias algunas medidas. Y ahí no hay lugar para el fútbol, no hay lugar para los encuentros sociales. Coincido con vos, no hay lugar tampoco para los velatorios.
O sea, en mi opinión personal, no hay lugar para las vacaciones de Semana Santa ni para los fines de semana largos. Sí, no hay lugar. o para los actos de presentación de... Pero perdón, Leandro, para los actos de presentación de viviendas o para, qué sé yo, o para la imagen de que vamos a organizar la Copa América ahora en junio. Bueno, está bien, para todo, digamos. Te voy a dar un ejemplo y tenés que enviar, como hiciste el año pasado, un mensaje de que estás en una situación totalmente excepcional. Yo haría eso. Yo además creo que acá hay un componente simbólico muy fuerte, ¿viste? Por ejemplo, a mí me encanta el fútbol, pero la verdad es que si vos ves que los jugadores cuando hacen un gol se abrazan, y ¿viste? O que como decíamos la semana pasada, que no existe el contacto estrecho en el fútbol, y entonces es un mensaje contradictorio para la sociedad, porque en el fondo entonces no estamos tan mal. O si ves dirigentes políticos sin barbijo, si ves dirigentes políticos diciendo que en realidad los muertos no son tanto, que en realidad hay una exageración porque hay una voluntad totalitaria. De un lado y del otro estamos cometiendo errores que para mí son imperdonables, te soy franco, Maxi, porque acá va en juego la vida. Y yo lo que estoy viendo es que los números son alarmantes y cuando vos los comparás con los de otros países del mundo, ¿viste? No pasan las cosas que pasan en la Argentina con estos niveles de contagio. No pasa, la gente se lo toma en serio, se angustia, se encierra, que es lo que trató de explicar Alberto cuando hizo el famoso video ese de París, mostrando cómo estaban dadas las cosas en París, siendo que el país es un país desarrollado que tiene un sistema de salud más fuerte que el nuestro, y que además, digamos, está en el centro del mundo y va a tener seguramente acceso más rápido a las vacunas de lo que vamos a tener nosotros. Mi opinión es, hay que cerrar por un tiempo determinado, un periodo determinado y prefijado, con acuerdo de todas las fuerzas políticas, tiene que ser dura, tiene que haber asistencia financiera, tiene que poner la nación, tiene que poner la ciudad, el sector económico tiene que entender que en contexto de pandemia, por ahí los equilibrios macroeconómicos que a todos nos gustaría son relativos, porque eso le ha pasado a todo el mundo, entonces todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y la verdad, decirle a la gente lo que está pasando y no tratarla como si fueran nenes de 4 años, porque viste, cuando te dicen, no, en realidad no pasa nada, los muertos no son tantos, No, está bien, ya salimos. Está claro, claro, Leandro, también te lo planteo, pero no lo voy a usar como chicana, insisto. El presidente ha tratado también de salir de esa agenda. No sé si porque ve las encuestas, porque es el año electoral, porque tiene su propia interna y demás, pero yo te puedo poner la foto del presidente con todos los dirigentes políticos del Frente de Todos, la otra vez en Ensenada, que es dentro del conurbano uno de los distritos que más estallado está de contagios. Y bueno, son mensajes, pero bueno, tomo lo que vos decís, digamos, es necesario bajar 3 cambios, tratar de plantear un rumbo que sea mínimamente consensuado y esa va a ser la única forma de tratar de evitar que la catástrofe sea todavía mayor. Leandro, no, de gracias. otra forma, sí. Dale, un abrazo grande. Lo último para decirte, mira, yo estoy leyendo un libro que se llama Pandemia, ¿no? Donde hace todo un desarrollo sobre la dificultad que implica para las sociedades asumir situaciones muy traumáticas, ¿no? Y cómo aparecen mecanismos de evasión, de defensa, de negación, porque para la psiquis humana es inaceptable lo que pasa. Yo tengo el papá de uno de los compañeros que labura con nosotros intubado, a mí se me murió un compañero de trabajo que trabajaba en mi oficina, las burbujas de mis 2 hijas de los colegios están pinchadas porque hay chicos contagiados. O sea, estamos de verdad frente a una catástrofe y yo sé que muchas de las cosas que acabo de decir en tu programa por ahí no son las que mucha gente quisiera escuchar. Pero lamentablemente estamos en una situación de emergencia, Maxi. O sea, la dirigencia política se tiene que poner a la altura de la circunstancia y decirle a la gente la verdad. El sistema de salud está estresado, los números son muy preocupantes, están muy por encima de la media mundial. El grado de aceleración de circulación del virus nos pone de verdad casi en la puerta del infierno, y mi humilde opinión, que no es la del gobierno, mi humilde opinión es que se necesita un acuerdo de toda la política, cerrar todo durante 3 semanas para después volver a abrir, para ir controlando la situación a medida que se vaya vacunando a la población, porque hay luz al final del túnel, que la población se vacune cuando lleguen las vacunas. Bien. Santoro, gracias. Muy amable por atendernos, como siempre. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de qué está pasando con Vidal. Atención que ha reaparecido también en el escenario político. La interna al rojo vivo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con el tema de los alquileres y con las medidas que se están evaluando compensatorias por las restricciones? Ayer hubo reunión de gabinete económico.
a ver si surgió algo más. Y tenés todo el tema de vacunación. Sí, sí. Y testeo, Maxi. ¿Y qué pasó en la reunión en el Zoom Todavía continúa, ¿eh? Todavía continúa. Todavía, sí, larguísimo. Evidentemente. Empezó a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Había mucho para hablar, sí. Ahí está Larreta también. Larreta, Kicillof, el presidente, y también el resto de las 12 provincias que ya no estuvieron. Y vamos a hablar con Neuquén, que es una de las provincias que está en situación crítica total, y también en Londres, pues atención que hay novedades desde Reino Unido. Ya volvemos. Bueno, atención, porque hay mucha información del tema político, ahora vamos a contar, mucha información del tema económico, y sobre todo, a ver, contame también la interna que se está abriendo en el oficialismo con Perotti, a partir del tema de lo que ha ocurrido con las restricciones a la carne, pero no es solamente la carne. Atención que de la Liga de Gobernadores, obviamente Perotti uno de los más cercanos a Alberto Fernández, y empieza a haber ruidos fuertes que se manifiestan a partir de lo que ocurrió con la restricción a las exportaciones de carne. Exactamente, Maxi, son varios. Al menos hay 3 frentes fuertes en los que el gobernador Perotti, como decías, que fue un poco de los garantes de la unidad más grande del Frente de Todos, que no tienen que ver solamente con la carne. Pero arranquemos por ahí, recordemos la frase que difundió por sus redes sociales el gobernador de Santa Fe con lo de la carne. La solución es aumentar la producción y no cerrar las exportaciones. Los cambios en las reglas de juego con soluciones que no funcionan solo perjudican el futuro de la actividad que tanto nos brindan los santafesinos. Esto fue, Maxi, el primer capítulo. Pero hay más. Hay un tema central para la provincia de Santa Fe, que es la hidrovía Paraguay-Paraná, en donde el gobierno de la provincia de Santa Fe estaba alejándose de lo que está proponiendo un sector del kirchnerismo. De hecho, Perotti, hace unos días cuando inauguró las sesiones ordinarias de la legislatura santafesina, habló de la necesidad de ir hacia una nueva concesión que tenga como piso la vigente que se prorrogó unos días, con una auditoría federal donde el gobierno provincial tenga protagonismo. Pero el gran problema es que el kirchnerismo está avanzando hacia otra dirección, que es la de estatizar la hidrovía, que de hecho es el servicio de las vías navegables más importante en Argentina para la exportación, por supuesto, agropecuaria. Y el tercer tema, Maxi, muy importante, tiene que ver con los biocombustibles. Que esta misma semana se firmó el dictamen de comisión para ir hacia un nuevo régimen, que de hecho Perotti viene diciendo que este dictamen, que lo que hace es bajar el corte obligatorio para los biocombustibles que deben ir dentro de los combustibles fósiles, termina siendo, según él dijo, terminó cediendo el gobierno ante el lobby de las petroleras. Fue muy fuerte lo que dijeron desde su gabinete y que, de hecho, Maxi, este es un tema central porque entiende que están perjudicando a la producción santafesina. Él hace unos días dijo que si la dejaban ser, Santa Fe se convertía en la 4ª provincia hidrocarburífera, entre comillas, es decir, sería el tercer productor de combustible detrás de, por supuesto, Neuquén y las otras provincias petroleras, pero es un frente muy fuerte. Estamos hablando, Maxi, de 3 frentes que no son discusiones electorales, estamos hablando de guita, básicamente. Son frentes que abrió el gobernador de Santa Fe con el gobierno nacional. Y lo que molesta, lo que molesta también es que ven a un presidente cada vez más cerca del kirchnerismo, porque puede ir el kirchnerismo propiciando este tipo de medidas y este tipo de leyes en el Congreso, pero cuando ven los gobernadores que el presidente avala eso, y bueno, ahí viene la ruptura. Ya vamos a contar el tema medidas económicas para gastronómicos, turismo, a ver qué se está evaluando, y también del tema alquileres. Pero vamos a Neuquén, que es una de las provincias más complicadas desde el punto de vista del sistema de salud. Ahí está la doctora Adelaida Goldman, que es directora asociada del Hospital Provincial de Neuquén, Castro Redón. Gracias, doctora, muy amable por atendernos. Hola, buenos días. Doctora, ¿cómo está la situación ahí en Neuquén? En verdad estamos en una situación epidemiológica y con respecto a la organización de los servicios de salud bastante complicada. Todo el sistema de salud, tanto privado como público, está colapsado y no hay más capacidad de respuesta adecuada para los pacientes, tanto los COVID como los no COVID. Y hay el 100% de las camas ocupadas de la provincia. ¿Y qué están haciendo, digamos, con pacientes graves que necesitan internación en terapia intensiva, ya sea por COVID o por cualquier otra patología? Hoy esos pacientes permanecen en las guardias, algunos conectados al respirador
y otros no, y estamos adecuando terapéuticamente el manejo de esos pacientes. Eso significa que muchas veces no podemos darle el respirador o a realizar procedimientos quirúrgicos que lo necesita, porque después no se le puede asegurar la continuidad de los cuidados, tanto por una cuestión de infraestructura como de limitante de recurso humano para manejar estos pacientes. Es una situación dramática por lo que cuenta, doctora, que está ocurriendo ahí en Neuquén entonces. Es una situación dramática y que aparte genera mucha tensión hacia el personal e incluso que ronda dentro de cómo uno se planta dentro de la bioética y cómo uno genera un lugar que no vaya en contra de los principios morales que tenemos los trabajadores de salud en la atención. En el sentido de que tienen que decidir a quién internan o a quién le dan la posibilidad de la cama o el respirador. Exacto, eso se llama triage y hay una selección con pautas bastante claras, pero que en la primera ola usábamos ciertos protocolos que tenemos, que incluso tanto a nivel provincial como hospitalario fuimos publicando, pero no es elegir entre 70 años y 30 años, sino a veces las elecciones de gente joven, donde prácticamente todos están con el mismo nivel de priorización y que no se les puede ni siquiera a veces hacer lo mínimo para poder asegurarle una buena sobrevida o incluso impedir la mortalidad de estos pacientes. Muy, muy terrible. Doctora, esto que está contando ocurre, claro, ahí nosotros poníamos 90% de ocupación, usted está diciendo que prácticamente está al 100%, que no hay camas disponibles. No hay camas disponibles, incluso en los servicios de emergencia a veces no hay ni siquiera camillas disponibles, y los pacientes permanecen sentados en las salas de espera, incluso con oxígeno, como para que puedan los minutos hasta que nosotros veamos qué dispositivo les asignamos, que no queden con falta de aire o incluso limitando limitando el recurso terapéutico con analgésicos o con opioides para que no tengan esa sensación de falta de aire, que solo se podría resolver conectándolo a un respirador o a cánulas de alto flujo que también necesitan esta tecnología que es el respirador. Es dramático lo que está contando la doctora. La verdad que a veces desde acá de Buenos Aires se pierde de vista, ¿no? Ciertas situaciones que están ocurriendo en este momento en el resto del país, pero es muy terrible lo que está contando. ¿Y eso está ocurriendo tanto en el sistema público como en el privado, doctora? Absolutamente. Yo hasta hace un ratito porque aparte como el confinamiento es parcial y no hay las cantidades de restricciones necesarias, sigue habiendo un montón de otros tipos de pacientes. Nosotros en este momento, uno de los pacientes que está respirado es un paciente de trauma, otro paciente es también un trauma de cerebro, otro es un intento de suicidio con ahorcamiento. Son pacientes que en este momento están conectados al respirador, pero que tampoco podemos asegurarle la asignación de cama de terapia intensiva. Eso no significa que son desatendidos ni que tienen esta chance, pero realmente no es lo mismo tener un paciente conectado a un respirador en un servicio de emergencia que en una terapia donde no alcanza con solo el respirador o el recurso de la expertise del terapista, sino todo lo que implica una cama de terapia intensiva, el apoyo nutricional, el apoyo de kinesiología, las altas tecnologías que permiten un monitoreo continuo. Terrible, doctora. Obviamente ustedes están pidiendo ahí restricciones más fuertes para al menos en algún momento poder tener algún alivio dentro de 2 o 3 semanas, si efectivamente se bajan fuertemente ahora los contagios. Pues antes no se va a poder lograr. No solo para que no se siga propagando la enfermedad, sino que cuando uno evite y restringe las actividades sociales o la deambulación, también bajan los incidentes viales, baja el ACV, claro. Sí, por lo que baja otro tipo de situaciones que también consumen servicios de salud. Claro, lo que está contando en un tono muy moderado y muy correcto es, ojo que acá no da más la situación desde el punto de vista del sistema de salud, hay que hacer algo de manera urgente. Doctora, muchas gracias, muy amable y esperemos que mejore la situación ahí en Neuquén. Bueno, hasta luego. Gracias. Dramático lo que está contando, ¿no? Porque a veces se desatiende, ¿no? Porque mira, están discutiendo acá en Buenos Aires, área metropolitana y demás. Ojo que en el resto de las provincias hay situaciones como en Neuquén que están totalmente desbordadas. Maxi, es interesante porque esta semana, el lunes, el Gobierno Nacional colocó al departamento de Confluencia, que es donde está Neuquén y alrededores,
en el estado de alarma sanitaria, y a pesar de eso el gobernador no decidió un cierre absoluto, que estaba diciendo la doctora, todavía hay circulación, lo que complica no solamente por los casos, sino decía también por la gente que, no sé, tiene un incidente vial y termina ocupando la cama. O sea que es un aspecto más grande de lo que habría que mirar, ¿no? Vamos muy rápido a Londres, porque ahí está nuestra colega Delfina. Delfina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Maxi. Gracias, Delfina. Bueno, contanos por qué hoy en los principales medios londinenses apareció la Argentina. Bueno, justamente hoy llamó la atención una nota en uno de los diarios más influyentes aquí en el Reino Unido, que se llama The Guardian, hablando sobre la situación en Argentina y coloca a la Argentina en el martes, dice que el martes la Argentina fue el país con más muertes registradas diarias en el mundo, superando a Brasil y a la India, lo cual por supuesto preocupa muchísimo. Y para que entiendan un poco desde Argentina, es raro que aquí se hable de la Argentina, es raro que los medios hablen de la Argentina, porque la realidad es que los medios aquí se concentran más en lo que pasa en Europa, en Estados Unidos y en Oriente, no le dan tanta atención a lo que ocurre en Latinoamérica. Por ello, que haya una nota hablando de la situación en Argentina, la situación sanitaria en la Argentina, es preocupante para todos. Exactamente dice que lo que más ha generado impacto en esta situación de la Argentina es la relajación en las restricciones y la falta de vacuna. Me parece que es la reflexión más importante dentro de la nota, sin llevarlo a una cuestión política, sin politizarlo, claro. Es la falta al acceso a la vacunación, que es lo que en países como el Reino Unido, Estados Unidos, Israel y demás, está bajando la cantidad de infecciones y de muertes innecesarias por el COVID, ¿no? Porque la gente que debería haber accedido a la vacuna ha accedido. Entonces creo que lo más alarmante es que se haya publicado la nota aquí, habla de que evidentemente están en una emergencia sanitaria severa. Delfina, muy brevemente, porque estoy con poco tiempo, me tengo que ir a la tanda, pero decime en 30 segundos cómo está la situación ahí en Londres en este momento. Bueno, en este momento, por suerte, el lunes de esta semana se han levantado restricciones, podemos ir a restaurantes, podemos ir al cine, la verdad es que se empieza a recobrar un poco de una vida más normal. Sin embargo, está preocupando mucho la nueva cepa india, que está avanzando a tasas preocupantes. Del lunes a ayer ha aumentado un 28% la cantidad de infección y va duplicándose semana a semana, por lo cual podría poner en riesgo las próximas liberaciones de las restricciones, que la próxima sería el 21 de junio. Y se espera que probablemente debido a esta nueva cepa haya una tercera ola para fines de julio. Delfina, gracias. Muy amable, Delfina Mocorrea, informando desde ahí, desde Londres. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar del tema vacunas. ¿Qué se decidió ahí? Tiene Glance la información del Zoom entre Alberto Fernández Larreta y los gobernadores. Y vamos a hablar un poco de economía. Le quiero contar algunas cosas de algunos números económicos que verdaderamente están preocupando. Tanda y ya volvemos. Bueno, atención, hay información de último minuto que tiene Glance con la reunión que acaba de finalizar entre el presidente Larreta y los gobernadores. Glance, ¿qué se definió? A ver, exactamente, Maxi. En principio, el presidente le pidió a Larreta, a Kicillof y al resto de los gobernadores que hagan cumplir el decreto vigente, las restricciones que se encuentran en el decreto vigente y que además las controlen. Kicillof, que fue uno de los últimos en hablar, pidió que se respete, de hecho anunció que va a respetar cualquier decisión que tome el presidente de la Nación, y de hecho dijo que las medidas que se tomaron ayudaron a evitar una catástrofe sanitaria. Larreta, Maxi, también coincidió en la preocupación y en la necesidad de sumar restricciones y dijo una frase en el contexto de esta reunión: mostrarnos juntos es un buen mensaje. Acabo de preguntar si hay alguna chance de que en el anuncio de las medidas nuevas aparezcan otra vez el presidente junto a Kicillof y el jefe de gobierno porteño, y me dijeron que por ahora no se está hablando de eso, pero la frase de Larreta es mostrarnos juntos, esto es lo que dijo, es un buen mensaje. No habló de la presencialidad en las aulas, sí los demás gobernadores, Maxi. Lo que sí hubo una coincidencia generalizada de no esperar y no perder tiempo a tomar restricciones
más firmes y que este es el momento para hacerlo. De todos modos, decíamos, hay una posibilidad de que el anuncio se haga en las próximas horas. El presidente va a terminar de ajustar con su equipo el decreto, que sería muy parecido al anterior. Decíamos, puede llegar a modificarse el horario de cierre para la zona de alarma sanitaria, pero sí el presidente le pidió a los gobernadores que tomen, en función de las particularidades de cada distrito, medidas incluso más restrictivas de las que están presentes en el decreto y también en el proyecto de ley. Te digo una frase del presidente, también habló, por supuesto, de darle tiempo a que lleguen más vacunas y que, de hecho, garantizó que en estos días se están recibiendo millones de dosis de AstraZeneca, también de Sputnik y del fondo COVAX. Esto va a empezar a llegar las de Sputnik, Maxi, entre viernes y sábado las primeras. También lo dijo el presidente en este Zoom. Así que acordaron los presidentes, los gobernadores, medidas más restrictivas, no perder tiempo, y Larreta celebró esta idea de mostrarse juntos como una buena señal frente a la sociedad. Por lo que contás, Damián, en esto que estás anticipando una exclusiva del Zoom que acaba de terminar entre el presidente Larreta, ¿y era todos los gobernadores o era un 12, grupo? o sea, Larreta y 11 gobernadores. Recordemos, ayer fueron los del norte y una zona del centro, hoy de la provincia de Córdoba hasta la Patagonia con la ciudad de Buenos Aires. Por lo que vos contás, Larreta se muestra más dispuesto a aplicar restricciones más fuertes, aunque no mencionó qué va a pasar con el tema. Se dejó de lado, imagino, para tampoco generar rispideces, por lo menos en este Zoom, el tema de la presencialidad en las escuelas. Exactamente, no hubo mención de eso, sí del resto de los gobernadores, pero en el caso de Larreta habló de restricciones en la gastronomía, también en el transporte, y también hizo una mención especial al espacio público. Nosotros anticipamos más que al comienzo del programa que una idea también es restringir la asistencia a los parques, plazas y en especial a las zonas de juegos en esos lugares. No está claro si van a avanzar en los fines de semana al cierre total de esos lugares, pero como mínimo el jefe de gobierno en este Zoom habló de la necesidad de establecer controles y restricciones fuertes en el espacio público para evitar cualquier tipo de encuentro. Bueno, ¿qué medidas económicas se están evaluando para compensar a los sectores más afectados? Y claro, los sectores más afectados están esperando justamente las medidas, las nuevas medidas de restricciones, para ver qué adicional necesitan de apoyo, de respaldo del gobierno nacional. Hablamos concretamente de gastronómicos y hablamos del sector turismo. Gastronómicos están reclamando más cantidad de repro, de salario que pague el Estado, un máximo de 18.000 pesos. Desde marzo están recibiendo 18.000 pesos porque son los sectores críticos. El gobierno solo ofreció para los gastronómicos por ahora créditos subsidiados para la instalación de calefacción en las veredas, con esto de las restricciones, que no se puede ir adentro de los restaurantes. Pero lo que están reclamando es más repro. Lo que quedaron es, lo que quedó en los funcionarios es, a partir de la semana que viene y una vez que se conocen las nuevas medidas de restricción, a ver si se puede ampliar justamente la cantidad, no el monto, la cantidad de repro que se les paga a los gastronómicos. Por el lado del turismo, Maxi, hubo ya distintas reuniones, ahí en Jefatura de Gabinete, por ejemplo, están negociando directamente el diferimiento de las cuotas de los créditos que sacaron el año pasado. Hay muchos empresarios del sector turístico que no pueden pagar las cuotas. Lo que están pidiendo es que se reponga esta facilidad que el año pasado existía, cuota que no se puede pagar, cuota que pasa al final del crédito y que por ahora no existió más, y que además las empresas de servicios públicos dejen de cobrarles multas por falta de pago. Los recargos hoy que le están cobrando van del 3,5% al 5% mensual, una tasa de interés, un costo totalmente, digamos, usurario. Pero evidentemente el gobierno tiene para ofrecer por ahora nada, cosas que son muy chiquitas en relación a lo que había el año pasado, el IFE y el ATP. Por ahora sigue Guzmán sentado sobre la caja fiscal. Es muy poco lo que están planteando ofrecer a cambio los sectores que van a tener que cerrar. En la negociación aparece esto, que parte del esfuerzo también los hagan las empresas privadas, esto que te decía de los servicios públicos. Sí, no, y también me imagino que deben querer repartir con las provincias, bueno, si cada provincia cierra, pero va a ser una discusión grande desde la semana que viene, porque hay provincias que están cerrando más fuerte. Vamos a ver qué pasa acá en el área metropolitana, lo que decía Damián en el anticipo. Y también el gobierno nacional cortó las transferencias a las provincias, ¿no? Para poder compensar algunos sectores. Una línea, Carlos,
se postergan las elecciones, ¿está confirmado? Sí, así es. Ya está totalmente cerrado después de tantas idas y vueltas. Es la única certeza que tenemos, las de agosto para septiembre, las de octubre para noviembre. Y después me quedaba muy breve... La interna del Rojo Vivo en la ciudad. Sí, tremendo. Mañana lo desplegás, pero ¿de qué se trata? Y bueno, es la pelea que tiene Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta y ahí se van metiendo todos también dentro de esa pelea. ¿Por qué? Porque Vidal, por ejemplo, ya dijo que no va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está tratando de hacer Rodríguez Larreta? De convencerla a Vidal para que sea candidata en la ciudad de Buenos Aires y sería la forma esa de bajar, ¿no?, en una interna, en un eventual paso, a Patricia Bullrich. Bullrich, que no solo pide ahora el primer lugar en la lista de diputados, sino que